es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Amén. Ahora le invitamos al hermano Juan Montalvo, que tiene la oración por salud. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Bendiga la mañana de hoy. Vamos a hacer oración por todos los hermanos enfermos. Aquí se encuentra Luis Alfredo Sánchez, Josefa Nieves, María Vázquez, de Elisa Rivera, esposa de Cristóbal Cejano, Elsie Martel, Tonia Meléndez, Cristo Méndez, familia de Joaquín Sánchez por Fortaleza, Severo Crespo, Lelia Padua, Silvia Babilonia y Antonio Ortiz, Paula Babilonia, Blanca González, Javier O'Neill Padilla. Como siempre, les pido la oración por la madre de mis hijas que sigue convaleciendo. Ya esta semana también en los mismos padecimientos que tiene, se cayó y se fracturó este brazo. Enyesaron el brazo de aquí hasta aquí, para que también la pongan en oración. Bueno, Padre Santo, bendito Dios y bendito Señor, bendito Dios Todopoderoso, tu presencia se deja sentir en todo momento, Dios amado. Hemos presentado, Señor, todos los hermanos que están convaleciendo. Al mismo tiempo, Dios del cielo, aleluya, añado a la lista, Señor, todos los que están padeciendo esta pandemia que nos está destruyendo al mundo entero. Pero el Señor tiene control de todo y el Señor sabe todas las cosas. Señor bendito, Dios santo, amado del Señor de los cielos, envía esta bendición poderosa a todos y cada uno de ellos, para que todos ellos sean sanados con tu presencia. Siempre lo creemos así, Señor, porque tú eres el dador de la vida, de la tranquilidad, toda la felicidad que siempre necesitamos y auguramos, Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los presento a ti, Santo Padre, y lo declaramos hecho. En nombre de Jesús, Santo Dios de los cielos. Amén. 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 Para Dios no hay nadie posible, hermano, eso se lo puedo decir yo. Ahora, para colectar los ofrenda de esta mañana, Dios bendice al dador alegre. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el Espíritu
del Nazareno, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno, 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 el espíritu del Nazareno, 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 el espíritu del Nazareno. La sombra de Pedro se estaba enfermo, la sombra de Pedro se estaba enfermo, no era la sombra, ni tampoco Pedro, no era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno, 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 el espíritu del Nazareno, 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 el espíritu del Nazareno, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro, no era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno, 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 espíritu del Nazareno, 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 espíritu del Nazareno, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno. Espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno. Espíritu del Nazareno. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno. Espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno. Espíritu del Nazareno. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno. Espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno. Espíritu del Nazareno. Amén. Ahora con nosotros el hermano Luis Manuel Rodríguez. Gloria, gloria, gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay poder en Jesús, aleluya. Hay poder, aleluya. Vamos a estar de pie en esta mañana, gloria a Dios. Vamos a adorar al Señor unos minutos, aleluya. Porque Él está presente aquí, aleluya. Alábale que Él vive, aleluya. Él es el que quita, Padre, la pereza, el que quita enfermedades, mi Dios, problemas, Señor. Él está presente, aleluya, en esta mañana. Bendito el que vive para siempre. Gloria a Dios. La hermana Keren no ha llegado, ¿verdad? Gloria a Dios. Dame un tono bajito. Un tono bajito. Como un mi mayor por ahí. El mercado está desierto, las calles solas están, los trabajos cesan quietos, no hay tiempo de cosechar, se acabó el acero y los juicios de la ley. Todo queda suspendido a la entrada del gran rey. Oh, rey, ya viene el rey, ya viene, y
ya se escucha la trompeta, Cristo pronto ha de venir. Oh Rey, ya viene el Rey, ya viene el Rey, mi Rey, tu Rey, ya viene por mí. El mercado está desierto, las calles solas están, los trabajos están quietos, tiempo de cosechar. Oh, el Rey, ya viene el Rey, ya viene, y ya se escucha la trompeta, Cristo pronto ha de venir. Oh, el Rey, ya viene el Rey, ya viene, ya se escucha la trompeta, Cristo pronto ha de venir. Oh, el Rey, ya viene el Rey, ya viene, escucha la trompeta, Cristo pronto ha de venir. Oh, el Rey, ya viene el Rey, ya viene el Rey, mi Rey, tu Rey, ya viene por mí. Aleluya. ¿Cuánto lo están esperando? Gloria a Dios. De un momento a otro nos vamos de este lugar. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a pasar la parte a nuestro pastor en esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Alaba lo que vive. Alaba lo que vive. Aleluya. Gloria, gloria. Dios les bendiga, amados. El Rey ya viene. ¿Cuánto lo esperamos? Gloria a Dios. Ese es un momento por el cual nosotros estamos aquí, porque lo esperamos. Alabado Dios. En ese día no vamos a dejar de dar culto, porque el culto mayor se va a dar ¿dónde? En el cielo. Por eso es que usted aquí tiene que comenzar a alabar al Señor y darle reconocimiento a Él. Gloria a Dios. Agradecemos a cada uno de los hermanos las visitas que están en medio de nosotros. No sé si los diáconos tienen los nombres. Gloria a Dios. Por aquí, amén. Es Ramón López. Amén. ¿Dónde está Ramón? Dios te bendiga. Bienvenido. Su esposa ha estado viniendo aquí y ya hoy le trajo a su esposo. Qué bueno. ¿Cómo dice la iglesia? Bienvenido. Gloria al nombre del Señor, a la casa del Señor. ¿Hay alguien más que estemos ignorando? El resto, gloria a Dios. Pues qué bien, en esta mañana le anuncio que el hermano Joaquín Sánchez pasó a mejor vida y su cuerpo va a estar expuesto en Mayagüez Memorial mañana lunes a las 9 de la mañana, donde estaremos a las 12 del mediodía reflexionando y meditando. La funeraria, por situaciones, cada funeraria tiene sus requisitos, no más de 20 dentro de la capilla y afuera. O sea que usted puede ir y regresar a su casa, porque aún a los alrededores no lo están permitiendo. Así que
Este es el proceso que estamos caminando todos. Le invito a ponernos en pies. Amén, sí, qué bueno, gracias Sonia. Amén. Xavier O'Neill está por ahí con llegó enyesado, pero llegó, fíjese. Qué bueno. Nos gozamos porque hay algunos, amén, que posiblemente tienen menos condición que él y son cobardes. Amén. Pero él está aquí, gloria al nombre del Señor. Buscamos en nuestras Biblias en un texto muy conocido por todos nosotros, en Hebreos capítulo número 12. Hebreos capítulo número 12. Qué bueno. Vamos a leer los versos 1 y 2. Hace un tiempito atrás estuvimos hablando de este versos bíblicos, pero hoy vamos por otro lado. En aquel tiempo, amén. O sea, despojándonos, cogiendo y mirando. Hoy vamos a hablar sobre otro tema distinto. Lo tenemos. Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2. Leen de la forma siguiente: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice la iglesia del Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dígale a su hermano en esta mañana: fija tus ojos en la meta. Dígaselo: fija tus ojos en la meta. Esfuérzate al máximo para alcanzarla. Fija tus ojos en la meta. Esfuérzate al máximo para alcanzarla. Levanta tus manos al cielo. Habla con Dios. Alabado Dios. Padre, te doy gracias por la hermosa oportunidad que una vez más tú nos brindas de hablar de tu palabra. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, Dios amado. Permite, Señor, que la internalicemos y que ella cada día produzca vida en nuestras vidas. Quita todo aquello que puede estorbar para que nosotros podamos alcanzar el propósito por la cual asimismo tú moriste en la cruz del Calvario. Ayúdanos cada día, Dios del cielo, a vencer toda circunstancia externa e interna, Dios del cielo, y a darte cada día señorío, honor y alabanzas a ti. Por ello, en esta hora nos colocamos ahora en tus manos, sabiendo que tú produces así el hacer como el querer de tu propia voluntad en nuestras vidas, por Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al nombre del Señor. Hace unos años atrás, una iglesia en el distrito de Arecibo, que en aquel entonces, amén, era del distrito de Arecibo, porque ahora es el distrito de Camuy, me invitó a predicar a una iglesia. Y mientras yo meditaba y decía: Señor, ¿qué tú quieres que yo lleve a esta congregación? ¿Qué tú quieres que asimismo yo pueda llevar? Y
Y fue una guerra, oiga, porque preparé varios bosquejos, mas sin embargo, ninguno de ellos, amén, tocaba a mis sentimientos y a lo más profundo para poder yo llevarla, porque como que chocaba, gloria al nombre del Señor. Me acuerdo que estaba pasando en aquellos días sobre una situación que me estaba desanimando. Y me llamó la atención porque luego de aquellas circunstancias que me estaban desanimando, fui, gloria al nombre del Señor, me arrodillé en aquel altar y de momento la luz, amén, abrió a mi mente en el libro de Números capítulo 21, amén, cuando hablaba que el pueblo a mitad de camino se desanimó y dije, pero Señor, yo estoy desanimado y voy a predicar del desánimo, amén, pero eso era lo que el Señor en aquel momento me decía, amén, que hablara. Fíjese que hoy hemos tomado unos versos bíblicos donde también en los datos históricos donde se desarrollan estos versos bíblicos había un grupo de creyentes que comenzaba a desanimarse porque también estaban viendo a otros que bajo las enseñanzas de Cristo que habían recibido, habían querido volver otra vez a los preceptos de la antigua ley, gloria al nombre del Señor, donde asimismo otros le decían que para tener una salvación eficaz tenían que volver a los preceptos de la ley. En ese aspecto también podemos ver que el desarrollo histórico también de estos creyentes era que ya el imperio estaba persiguiendo a los creyentes en aquel momento. O sea que unos estaban tornando a las, amén, costumbres viejas y otros prácticamente estaban siendo asediados por diferentes formas. El autor bíblico eso es lo que quiere desarrollar cuando comienza desde el capítulo 11 del libro de Hebreos. Hablar primeramente de los héroes de la fe, de aquellos que conquistaron, amén, de aquellos que vencieron y aún de aquellos que se quedaron esperando, amén, en lo prometido y no los recibieron, pero se mantuvieron en fe. El autor de los Hebreos también aquí nos exhorta ciertamente a través de esto, oiga, a no desanimarnos por causa, oiga, de los sufrimientos que podemos padecer en un momento dado. Y si podemos ver posiblemente cuando la fe a veces posiblemente puede ser zarandeada, es cuando posiblemente algún creyente, y gracias a Dios no hemos conocido ninguno aquí en nuestra iglesia, pero cuando algún creyente le ha resurgido, amén, esta enfermedad o este virus que está ocurriendo. Hoy tenemos que lamentar la situación de un ministro, no de nuestra organización, que pasó a morar con el Señor porque se puso a hacer unas visitas. Y en medio de eso, que los hermanos estaban enfermos, cayó al hospital y hoy lo van a enterrar. Situaciones que a veces, amados hermanos, posiblemente para esos creyentes habrán preguntas de sufrimiento y quizás diciendo, pero ¿por qué ocurren estas situaciones? Amén. Y ciertamente yo vuelvo y le digo a ustedes, amados hermanos, el Señor dice que no podemos tentarle. Dice la Escritura que tenemos que, asimismo, que el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Es a saber que con las medidas de salud que hay, cada uno de nosotros tenemos que protegernos, cuidarnos, amén, a la medida, tratar, alabado Dios, de no entrar en lugares donde posiblemente usted sabe que allí está el contagio. Porque definitivamente, y perdonen, amén, y si estoy haciendo una exageración, si usted, amén, sabe que hay un sitio donde están endemoniados
y se va a ir allí a reprender por querer, amén, sacar pecho de que usted tiene mucha fe, tiene que tener cuidado. Amados hermanos, yo creo que ustedes me comprenden lo que quiero decir. Pero ahora fíjense que estamos viendo en el capítulo 11 a los héroes del pasado, ciertamente que nos presentan mayor estímulo a nuestras vidas para nosotros tener también el ejemplo supremo que es Cristo Jesús. Y fíjese que el autor de los Hebreos no está mencionando en ese capítulo 11 a Jesús hasta que llega a este capítulo número 12. Gloria al nombre del Señor. Los versos que hemos tomado en ese verso primeramente nos habla que debemos de despojarnos de todo pecado que nos asedia. Cuando hablamos de asediar, nos está hablando que nos está rodeando continuamente. Usted vio la porción escritural cuando Jesús en el capítulo número 4 fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí, aun cuando fue llevado por el Espíritu al desierto, Satanás llegó hasta allí para tentar a nuestro maestro. Llegó allí para zarandearlo con una pregunta para que él dudara que era hijo de Dios. Para que él a sí mismo mostrase prácticamente amén, su divinidad como tal. Amén, era hombre, pero era Dios ciertamente aquí en la tierra. Ahora, amados hermanos, Jesús fue zarandeado en aquel momento. Amén, por el mismo enemigo. Y si en nuestro maestro, nuestro líder, nuestro ejemplo fue zarandeado, ¿cuánto más tú y yo, amén, podemos ser zarandeados en el nombre del Señor? Cristo dijo en el capítulo 11 en un momento dado: ¿a qué fuiste al desierto a ver? Una vara zarandeada por el viento. Está hablando de Juan el Bautista en este capítulo 11 de Mateo. Porque cuidado que Mateo, amén, cuidado que, amén, Juan fue realmente zarandeado y en un momento dudó y decirle al maestro si eres el que viene o el que, alabado a Dios, o el que había de venir, si es él o no, gloria a Dios. Las mismas expresiones el Señor le dice a Pedro: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como el trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte, dándole a entender a ti y a mí, amado hermano, que la encrucijada de la vida y ven para ser probada. Y qué bueno cuando el autor de los Hebreos nos está diciendo, alabado Dios, que aunque hay una gran nube de testigos, que nos despojemos, amén, de todo eso que nos está asediando, que nos está persiguiendo, que nos está, alabado Dios, probando nuestra fe, y que para que eso ocurra en nuestra vida nos mantengamos firmes y sin fluctuar, como dice también el Señor. Adorado sea Dios. Sí, amado hermano, eso es lo que nos presenta aquí, que nos despojemos de todo peso. Alabado sea Dios. Porque a veces nuestra mirada se desvía del propósito divino y comenzamos a mirar para diferentes lados, ciertamente. Miradas que a veces, si permanecemos firmes mirando, podemos ser sucumbidos, como dijo el maestro en el capítulo 5 de Mateo y ese verso 28. Que el cualquiera que mira, codicia y lo lleva al corazón, ya se convierte en un acto. Gloria a Dios. Alabado Dios. Te lo doy de asignación para que usted pueda comprender ese verso bíblico aún mayor. Ahora, fíjese que dentro del zarandeo el Señor nos está diciendo que nos mantengamos puestos sus ojos. ¿Los ojos en quién? En el ejemplo, en Cristo Jesús. Y me llamó la atención, mi hermano, porque
Cuando usted va al capítulo número 7 del libro de los Hechos, puede ver a un hombre que tenía unas características estupendas. Un hombre que estaba seleccionado, amén, en un buen rating, gloria a Dios. Este hombre estaba lleno del Espíritu y comenzó a predicar el mensaje con la autoridad desde los profetas, oiga, y habló, oiga, con esa facilidad, gloria a Dios, con esa demostración del Espíritu, como hablaba Apolo. Asimismo estaba Esteban predicándole a aquellos, amén, que estaban escuchando el mensaje. Me llama la atención porque mientras Esteban, alabado sea Dios, comienza a predicar el mensaje, aquellos se pusieron furiosos. Oiga, y comenzaron, amén, a agarrar sus piedras para lanzarlas, amén, en su contra. Nos dice la Escritura también, amados hermanos, que mientras ellos se preparaban para lanzar las piedras, Esteban, que estaba lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, amén, y dice: he aquí que veo los cielos abiertos, amén, y al Hijo del Hombre sentado a la diestra. Aunque habían piedra, aunque habían vituperio, él no quitó la mirada del Señor en aquel momento, sino que la llevó a donde había que mirarla, que era en Cristo Jesús. ¿Cuántas cosas no quieren entretener para quitar nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Necesitamos entonces apartar nuestros ojos, a veces hasta de nosotros mismos, gloria a Dios, porque pueden ser hasta poco de atención, gloria a Dios, en nuestra vida y aún a lo que puede estar alrededor nuestro. Qué difícil se hace cuando nosotros comenzamos a desviar nuestra mirada de nuestro Señor. Y aunque posiblemente lo podamos decir con lástima, y cuando digo yo con lástima, amén, me llama, amén, la atención, porque la Escritura nos dice en Lucas 24 que cuando los discípulos van de camino a Emaús, iban desorientados, tristes, amén, hablando entre ellos. Y cuando se le acercó el caminante, le dice: ¿qué vosotros habláis? Tú no sabes de Jesús de Nazaret, hombre poderoso en palabra y en proeza, que hoy es el tercer día, amén, que fue crucificado. La mirada de los discípulos posiblemente, amén, la habían posiblemente desviado y lo habían puesto dentro del proceso porque estaban desorientados dentro de sí mismos. Aunque Cristo en un momento dijo: es necesario que el Hijo del Hombre padeciese, y se lo repitió por diferentes, amén, veces a ellos, mas sin embargo ellos no quisieron comprender el mensaje que el Señor les tenía, alabado Dios, desviando, amén, el propósito que era la Escritura, desviando el propósito que era el mensaje de esperanza, de resurrección, desviando el propósito de que Dios deseaba que ellos confiaran en medio de la adversidad, en medio del dolor, alabado sea Dios. Pero Jesús entonces tiene que reprenderlo: oh insensato y tardos de corazón para creer, gloria a Dios, lo que dicen los profetas, le dijo a ellos. Oh, gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos mensajes a veces tú has escuchado y no te has puesto a meditar? Meditaba yo donde un hermano en la fe decide tomar una decisión. A veces tomamos decisiones a la ligera, pero no nos ponemos a pensar: espérate, si el domingo anterior Dios estaba hablando de esto, y si Dios estaba hablando de esto, pues me estaba hablando a mí, porque yo voy a tomar decisiones que no son correctas.
Alabado Dios. Y así continuamente he tenido la experiencia que continuamente esto ha pasado. Personas que Dios habla, ministra, alabado Dios, y después, días luego, toman una decisión. Amén. Y pregunto yo, ¿estaría su mente como que Jesús tuvo que reprochar, amén, su insensatez? Dice ahí la escritura, ese verso, amén, 25 y 26 de ese capítulo 24 de Lucas nos dice, ¿a dónde nosotros tenemos nuestra mirada? ¿En nuestras propias decisiones? En lo que nosotros podamos entonces elegir, amén, aunque, amén, no nos cueste lo que cueste, sin pensar si es el propósito, si es la voluntad de Dios, si Dios está en el asunto, amén, o estamos pensando en las cosas que nos están asediando, nos están, amén, bombardeando continuamente. Alaba a Dios si puede. Por eso es que el autor de los Hebreos dice, la carrera que tenemos por delante. Que cuando habla de una carrera que tenemos por delante, nos está hablando de una perseverancia que debemos de completar al final del curso que tú y yo tenemos, y esa perseverancia al final del curso es la vida eterna, es la corona de justicia que nos dará el juez justo a cada uno de nosotros. ¿Dónde tenemos nuestra mirada? Alaba, alaba. Fija tus ojos en la meta. Repito, hermano, fija tus ojos en la meta, que es Cristo, que es el ejemplo, que es el líder, que es el modelo. Gloria al nombre del Señor, que nos lleva, amén, a la consumación que realizó, a la salvación tuya y mía, amado hermano. Alaba, alaba a Dios si puede. Tienes que esforzarte para alcanzar. Amén. Es un carro que tú te bajas y te subes. Porque el Señor dice que cualquiera que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Eso es lo que dice el Señor, gloria a Dios. Por eso es que la Escritura nos habla allá en el capítulo 19 del libro de Génesis, que cuando el Señor fue a rescatar la familia de Lot, su esposa y sus hijos, le dijo, no mires tras ti, corre hacia el monte, gloria al nombre del Señor. Y por eso es que Lucas en ese capítulo 17 tiene que decir, acordaos de la mujer de Lot, que aunque se le dijo, no mires tras ti, oiga, miró hacia atrás y quedó como ejemplo y modelo para que nosotros no hagamos lo mismo, amados hermanos. Qué bueno es el Señor. Amén. Entonces, fíjese que nos dice entonces que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera de nosotros no es la misma que la que corre el mundo. Nosotros no corremos en el mismo desenfreno del mundo. Nosotros no corremos bajo las circunstancias que pueda, amén, azotar en el mundo, sino que el mundo posiblemente puede ser una señal para que nosotros nos afirmemos en la fe, amén, y cada día sigamos mirando al blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. ¿Por qué podemos que tener esa mirada puesta en Él? Porque Cristo fue el que sufrió en la cruz. Tomó tu lugar, tomó mi lugar, alabado sea Dios.
y estuvo allí, se hizo maldición por ti y por mí. Alabado Dios. Jesús es el único, oiga, que ha vivido sin pecado. Ciertamente, gloria al nombre del Señor, es el autor y consumador de nuestra fe, dice Hebreos, gloria a Dios. Sí, amado hermano, puesto los ojos, ¿en quién? En Jesús. O sea que lo más importante en la carrera es tener los ojos fijos ¿en quién? En Jesús. Que no desvíe tu mirada. Alabado sea Dios. Amén. Esa mirada fija en nuestro líder, como dijo, que ponga toda la atención, que pongas toda la mirada, que pongas todo lo que sea necesario en él. Sí, amado hermano. Porque se nos hace a veces fácil desviarnos, ¿sí o no? Yo no sé si usted ha guiado alguna vez. Yo en una ocasión tenía una vida bien ajorada porque pastoreaba, trabajaba y atendía tantas cosas. Y un día salgo a las 5 de la tarde del trabajo y mire, mi hermano, cabecié. Y cuando cabecié le pasé un letrero por encima. Sí. Y cuando había un compañero de trabajo me dijo, Arnaldo, ¿qué te pasó? Pues que me dormí. Adiós, y aquel bumper que está allá, pues tiene que ser del cajón mío porque no lo tiene. Ven. Sí, amado hermano, tenemos que tener cuidado. Amén. O sea, que cuando el autor y consumador de nuestra fe, y cuando estamos hablando de autor y consumador de nuestra fe, esa palabra, oiga, que podemos ver, amén, crea un impulso de fe hacia una madurez final, como nos dice, el que comenzó y el que terminó. Y por eso es que dice Pablo, que el que comenzó la obra en nosotros, la terminará hasta el día de Cristo. Qué bueno es el Señor. Por eso es cuando hablamos de Cristo, que es el resplandor, dice Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, de quien es sustenta, amén, de quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado, escuche bien, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de Dios. O sea, que Cristo como autor y consumador de la fe, como nos dice Filipenses capítulo 2, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se humilló hasta lo sumo. Pero Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se incline ante él y reconozca que Jesucristo es el Señor, para gloria del Señor. ¿Cuántos reconocen a Jesucristo en el nombre del Señor? Por eso es que Hebreos, en el contexto de este capítulo 2, nos dice, amén, que fue hecho un poco menor que los ángeles, Jesús de Nazaret, pero fue coronado de gloria y de honra. ¿Por qué? Porque la meta primera fue, amén, se encarnó de Belén ciertamente a Getsemaní, del Getsemaní, alabado Dios, a la crucifixión, de la crucifixión al sepulcro, del sepulcro al cielo, y está a la diestra de Dios. Alabado sea Dios, que bueno es el Señor. ¡Aleluya! Bueno es el Señor. Alabado sea Dios. Por ello estamos viendo que cuando estos versos bíblicos, amén, se enlazan. Por eso es que el apóstol Pablo tiene que decir, amados hermanos, allá en Filipenses 3:12 al 16. Amén. No que yo haya alcanzado, ni que, amén, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a ver si logro así aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús.
tenemos entonces que vencer. Tenemos que luchar. Tenemos que mantenernos firmes. No procurando que el zarandeo nos saque, amén, de la mirada que tenemos que tener en Cristo Jesús. Amados hermanos, porque si quitamos la mirada de Cristo Jesús, amados hermanos, qué triste y qué penoso. Pero qué bueno cuando esa mirada que es penetrante, como la sintió Pedro cuando se estaba calentando con los pecadores. Pedro fue advertido. Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, me vas a negar 3. Y cuando escuchó el gallo, amados hermanos, el gallo marrueco, que posiblemente fue el que más le llamó la atención, porque el inglés tiene fino, el quiriquiquí como que tiene una... Quizás aquel gallo en la mente le dijo, como un hermano aquí, que escuchaba al gallo que le decía, Cristo viene. Pedro tuvo que escuchar, me negaste. Me negaste. Pero en ese momento la mirada de Pedro y de Cristo se cruzaron. Y Pedro tiene que bajar la cabeza. Tristemente. Porque aunque él dijo, jamás ni nunca te negaré, aún la vida daré por ti. Fue entonces una situación de confrontación interna, donde posiblemente también el enemigo usó todos estos mensajes para sucumbir en la vida de Pedro, porque él es experto en tentarte y después en acusarte. Alabado Dios. Y si tú dejas que la acusación continuamente, alabado Dios, te perturbe, amados hermanos, usted, alabado Dios, dice que Martín Lutero en un momento dado escuchó la voz de Satán que le acusaba. Tú hiciste esto, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, tú hiciste lo otro. Alabado Dios, pero Martín Lutero dijo, sí, pero la sangre de Cristo me limpia de todos mis pecados. Tengo abogado para con el Padre, gloria al nombre del Señor. O sea que cuando la voz te acuse, amado hermano, actúa y agárrate de la misericordia de Dios, gloria a Dios, para el oportuno socorro, dice la Escritura. Alabado Dios, Él dice que el que viene a mí yo no lo echo fuera. Alabado Dios. Y qué bueno cuando nos afianzamos en esa fe, alabado sea el nombre de Jesús. Y puesta la mirada en el Señor. Yo no sé por qué en esta mañana tengo que hablar tanto de Pedro, ¿verdad? Pero ustedes saben bien el evento ya de Mateo capítulo 14. Donde en medio de aquella oscuridad y aquellas olas embravecidas, el maestro aparece. Si eres tú, permite que yo vaya a ti. Y Pedro, mientras mantuvo su mirada en el Señor, venció los obstáculos, venció la atmósfera. Oiga, venció, amén, la gravedad en aquel momento, porque estaba mirando al Señor. Mientras tú te mantengas mirando al Señor, alabado sea Dios, vas a vencer, porque has hecho, amén, el Señor te ha declarado que eres más que vencedor a través de Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo en esos versos, amén, extraordinario de ese capítulo 8 al final,
nos habla de su seguridad en el Señor. Dice que estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa me separará del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que el apóstol dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso es que Cristo dice que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Por eso es que el profeta Isaías dice que él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Hay que mantener nuestra mirada en la meta, en Cristo Jesús. Hay que entender que también las almas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza. Por eso es que el apóstol también señala allí y nos dice, amados hermanos, que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque fortaleciéndonos en el Señor, mirándolo y en el poder de su fuerza, aun cuando tengamos lucha contra carne y sangre, contra principados y contra potestades, alabado Dios, como estamos mirando al capitán, nos mantenemos firmes en el nombre del Señor. Adorado Dios. Sí, amados hermanos, porque la gracia de Dios está sobre tu vida. Mire el capítulo número 22 del libro de Números y bien trae el Espíritu Santo. Un profeta que echa bendición, pero también tiene el poder de maldecir. Fue llamado para que maldijera al pueblo de Israel. Y mientras él trató de maldecir al pueblo de Israel, el Señor le decía, este pueblo es para bendición. Adorado Dios. Mientras tú te mantengas en el Señor, tú eres de bendición. Tú tienes la cobertura del Señor. El Señor está sobre ti, no importando lo que estés zarandeando por diferentes formas. Pero el diablo le dijo Balán a Balac, pues mira, yo no puedo maldecir a este pueblo. Y allí nos habla la escritura sobre la gran mortandad que hubo, porque entonces el rey de Moab sacó a sus danzarines a promulgar el culto a su Dios. Y dice que el pueblo se fue en pos, alabado sea Dios, de los cultos que estaban realizando. El escritor de Corintios nos habla que fueron 25,000 en su totalidad. Mientras el pueblo se mantuvo mirando a Dios. Mientras el pueblo estuvo, alabado Dios, agarrado del Señor. Por ello es que usted, amado hermano, tenemos que mantener nuestra vista en el Señor. Y hablé de el amén, el que comenzó la obra en nosotros la terminará. Y he hablado, alabado Dios, que Él es el que comenzó la obra y el que la terminará hasta el día de Cristo. Alabado Dios, pero tenemos que mantenernos mirándole a Él, gloria a Dios. Vuelvo otra vez al capítulo 21 del libro de Números. Hablé del desánimo en la introducción, por ese capítulo 21 del libro de Números nos habla que el pueblo comenzó a vociferar y a hablar contra Dios. Esto causó, mis hermanos, que Dios permitiese que unas, serpientes se metieran en medio del pueblo.
creó una mortandad también, aquellas serpientes que se desarrollaron en ese capítulo 21. Y el pueblo clamó, y el Señor le dijo a Moisés: hazte un acta, que el que mirara el acta va a ser sano. Por las expresiones podemos ver en el capítulo 3 del libro de Juan, versos 14 al 16, que nos dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea que lo ponen como un prototipo a esa enseñanza, declarando, amén, que el que mire a Cristo, alabado sea Dios, amén, así como Cristo se levantó, así mismo también tenemos esa esperanza, amados hermanos. Qué bueno, hay que mirar a Cristo, hay que mantenernos. Adora a Dios si puede. No mires lo que esté a tu alrededor, que te pueda desviar la mirada de Cristo. Amados hermanos, tantos desvíos que puede producir nuestra vista, sino que esa mirada que tú tienes en Cristo Jesús, como Él dijo, las señales que yo, amén, hago, ustedes la harán mayor. Y subiendo al templo a la hora nona, allí en el templo de la Hermosa, Pedro y Juan estaban, y allí estaba aquel hombre tullido, amén, o cojo, amén, pidiendo limosna, pretendiendo que les diese algo. Amén, posiblemente levantó la mano, pero los discípulos dijeron: no tengo oro. Míranos, primero dijeron: míranos, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Al que tienes que estar mirando, al que tiene el poder de levantarte, al que tiene el poder de sanarte, al que tiene el poder, amén, de vitalizarte, gloria a Dios, en tu hueso, a Cristo Jesús. Alabado Dios. Él es nuestro capitán. A Él es el que hay que mirar. Por eso es que el autor de los Hebreos aquí nos está diciendo: puesto los ojos en Jesús, el autor, el que comenzó, el consumador de nuestra fe. O sea, no nos dejemos distraer por alguna otra cosa, no desviemos ni alejemos la mirada del Señor. Procuremos cada día mirarlo como lo miró Juan cuando vio que entró y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo vio ciertamente como el Redentor. Alaba a Dios. Tú y yo lo vemos como el Redentor, lo vemos como el Salvador, lo vemos como el modelo para nuestras vidas. A ese es el que hay que mirar continuamente. Agarrémonos de Él, afiancémonos en Él, mantengámonos en Él, en Cristo Jesús. Como dice Romanos 8:1, ninguna en Cristo Jesús. Por tanto, mi hermano, si sigo hablando lo daño. Por tanto, mientras más la iglesia está en esta tierra, van a haber muchas cosas que nos van a querer llamar la atención. Personas posiblemente que ocupan un sitial y resbalan, pero a ellos no son los que hay que mirar, amados hermanos. Gobiernos que cambian, a ellos no son los que hay que mirar, gloria a Dios.
hermanos que, amén, hablaban de una fe y ahora viven otra, los vamos a seguir viendo. Pero nuestra mirada está en Cristo Jesús, la cual, como dijo el apóstol Pablo en ese capítulo 4 de Timoteo, he peleado la batalla, he acabado la carrera, por tanto me está guardada la corona que me dará el juez justo, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida en la consumación del tiempo, cuando el Señor diga amén y llame a su iglesia, donde estaremos unidos ante la presencia de Dios. Es el consumador de nuestra fe. Nos ponemos en pie, amado hermano. Levanta tu mano y adora al Dios del cielo. Si hubiese alguna vida en esta mañana que desea reconciliarse con el Señor o afianzarse con el Señor, esta es la oportunidad. Gloria al nombre del Señor. Adorado Dios. Si hay alguna vida desea, el altar está abierto. Si no, y Dios ha hablado a su vida, levanta tu mano. Vamos a orar para que Dios a sí mismo cada día nos ayude. Amén. Y nos dé pie firme para estar mirándolo a Él continuamente. Levanta tu mano. Padre, en el nombre de Jesús. Mira cada una de estas vidas que en esta mañana han recibido la enseñanza que tú has puesto, Señor, en su corazón. Sabemos que tú eres un Dios que da fuerzas. Sabemos que tú eres un Dios que en medio de todas las circunstancias, la cobertura tuya nunca falta a nuestras vidas. Permite, Señor amado, que nuestras vidas cada día puedan estar, alabado Dios, mirándote a ti. Quita todos los entretenimientos a nuestro alrededor. Pon gringolas espirituales en nuestras vidas para mantenernos, Señor, guiados por ti. Señor, echa fuera todo aquello que posiblemente nos quiera desviar. Alabado sea Dios, como Lot que miró hacia Sodoma, Señor amado, y tuvo situaciones difíciles, que nosotros no podamos estar mirando para ningún lado sino hacia ti. Señor, te necesitamos en esta hora. Padre, tu espíritu, que es mayor, permite que obre en nuestras vidas. Alabado sea Dios, porque nosotros no podemos hacer nada sin la guianza de tu espíritu que tú pones en nuestras vidas. Por ello, ponemos en tus manos, amén, nuestras vidas, y nos ponemos, amén, en tu regazo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.